A continuación, el doctor Luis David Sánchez. Gracias, buenas tardes. Bueno, mis compañeros han abordado de una manera excelente todo lo que es la medicina basada en evidencias con respecto a este tema. Ahora voy a cursar con el mismo problema, creo. Ni uno ni otro. Ahora sí. Bien, voy a abordar ya los efectos que tiene cada una de estas entidades que han mencionado mis compañeros, los factores de riesgo en el problema en sí, cómo es que va evolucionando en el enfermo, ya de una manera sintética. Entonces, nosotros tenemos un paciente crítico, lo empezamos a reanimar, eso es lo que hacemos siempre, empezamos a administrarle cristaloides, coloides, hemoderivados, y finalmente, ¿qué es lo que vamos viendo? Pues que este enfermo va a desarrollar poco a poco un tercer espacio, esto es, va a empezar a tener fuga, y esto lo vemos inicialmente, lo vemos en manos, brazos, rostro, tórax, abdomen, en la piel, pero también empezamos a ver algo de derrame pleural. Ese es un dato que nos puede orientar a que estamos teniendo además líquido intraabdominal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ese líquido intraabdominal va a aumentar la presión dentro del abdomen a través de un edema intestinal, edema de la pared intestinal, pero también a través de ascitis, y esto nos va a llevar a una compresión de la vena cava inferior, como bien mostró la doctora Olvera, y vemos cómo ese aumento de la cava inferior, pues evidentemente va a producir una menor precarga, va a condicionarnos un menor gasto cardíaco, una menor perfusión orgánica sistémica general, y finalmente pues esto condiciona síndrome de disfunción orgánica múltiple, y lo vamos a empezar a ver los efectos en diferentes partes de la economía. Empezamos a ver en el cerebro un incremento en la presión intracraneana, vemos que el paciente puede estar un poquito inquieto, un poquito ansioso, agitado, no sabemos, puede ser la patología de base, pero esto puede ser una manifestación inicial de que está con sobrecarga de volumen. A nivel respiratorio empezamos a ver que incrementan las presiones en la vía aérea, presión pico, presión meseta, y nosotros empezamos a pensar, no, pues esta es la patología respiratoria, la neumonía que tiene, el SIRA, y puede ser que sea nada más es consecuencia secundaria de lo que tenemos abajo. Empieza a tener una hematosis alterada y pues empieza a tener una mayor demanda de volumen minuto, y esto puede ser condicionado simplemente por la cefalización del diafragma. El compartimiento intraabdominal empieza a requerir más espacio y pues vamos, no solamente se va hacia pared abdominal, sino que va a empezar a empujar diafragma, y esto por ende pues va a condicionar menor distensibilidad pulmonar. ¿Qué ocurre a nivel intestinal? Ya hablábamos de que hay edema de la pared. Bueno, pues también empieza a sufrir, empieza a haber isquemia intestinal, empieza a haber un poquito de necrosis y sobre todo traslocación bacteriana. ¿Y esto cómo es que ocurre? Bueno, la presión intraabdominal va a vencer la presión de perfusión intestinal, gástrica, y pues va a condicionarnos que esta presión intraabdominal, sobre todo cuando es más de 15 milímetros de mercurio, más de 20, que ya es síndrome de compartimental abdominal, pues menor flujo, y va a empezar el metabolismo anaerobio, empieza a haber necrosis, isquemia, se producen citocinas, muy importantemente traslocación bacteriana. Este puede ser el mecanismo que explica el por qué tenemos gram negativos en neumonía. Y finalmente, pues esto va a condicionar en círculo vicioso un mayor edema intestinal. La vena cava inferior pues va a estar comprimida, lo que comentábamos hace un momento, y esto al reducir la precarga va a tener efecto también a nivel renal, menor gasto cardíaco, menor precarga, va a haber menor perfusión renal, pero además toda la presión que está dentro del abdomen va a empezar a apretar los riñones. Los aprieta, ¿y qué ocurre? Bueno, pues incrementa la presión intratubular, y entonces empieza el paciente con oliguria o anuria, y lo que pensamos, oye, pues le está faltando volumen, va a más volumen, ¿verdad? ¿Qué ocurre a nivel de corazón? Ya hablábamos de que reduce la precarga, pero la cefalización diafragmática hace que la PVC se mantenga normal a elevada,
que la presión arterial media se mantenga normal y uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo, verdad? Este es un estudio que realizamos en el 2003 donde evaluábamos qué ocurre el primer día con el paciente con respecto a la administración de líquidos y sus potenciales consecuencias. Entonces ven ustedes en la primera columna, balance de líquidos el primer día y los categorizamos en aquellos que quedaban con balance neutro a negativo, aquellos que quedaban con menos de 1 litro y aquellos que quedaban con más de 1 litro. Y vean ustedes los resultados en cada una de las columnas. La primera columna, vean la mortalidad, 19%, 27% y casi 40% cuando el balance hídrico es más allá de 1 litro. Y quiero llamar su atención a que nosotros pensamos en balance hídrico, porque si ven los estudios que presentó el doctor Martínez Subieta, dicen, pues sí, le pasaron más de 4 litros o le pasaron más de 7 litros. Hay que tomar en cuenta también cuánto está egresando el paciente, ¿verdad? Porque el paciente puede requerir mucho volumen, pero si lo está conservando estamos teniendo un problema. Si estamos de alguna manera monitorizando el egreso, diuréticos o a través de otras estrategias, podemos llevarlo a un balance hídrico menos positivo y que el paciente tenga menos consecuencias. Vean síndrome de disfunción orgánica múltiple también. Vemos un gradiente a través del incremento del balance hídrico, porcentaje de complicaciones, la estancia en terapia intensiva también se alarga y la falla multiorgánica evaluada por calificación Bruselas también aumenta. Esto lo realizamos con más de 2,000 enfermos. Bien, el diagnóstico aquí es clínico. Afortunadamente no necesitamos mucha tecnología o tecnología que solamente existe en países de primer mundo. Tenemos un manómetro o tenemos un PVCímetro, podemos hacerlo en la terapia más pequeñita que tengamos en nuestro país. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, ahorita vamos a ver cómo podemos medir esa presión intraabdominal para confirmar el diagnóstico. Este es el sistema que deben de tener, es una bolsita de solución salina, lo conectan con su set a un sistema con dos llaves de 3 vías, su jeringa, y lo conectan a lo que es la entrada de la sonda vesical. Condiciones para hacerlo. Primero, el paciente en decúbito supino. Segundo, los músculos abdominales en reposo. Esto es, si es un paciente que esté agitado, que esté luchando con el ventilador, esto es, que esté asincrónico, pues nos va a dar valores facticios. Hay que tener precaución en este sentido. Podemos una buena analgesia, una buena sedación y el abdomen va a estar más blandito. Tercera condición, el transductor debe de estar ubicado, aquí lo ven ustedes, en la línea medio axilar y a la altura de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Cuánto volumen vamos a instilar aquí dentro de la sonda vesical? Perdón, aquí es un error, son 20 mililitros de solución salina y debe medirse al final de la expiración. Podemos poner una pausa expiratoria al paciente. ¿Durante cuánto tiempo? 30, 60 segundos, ya pasaron los 30 segundos, ahora sí, mídele y cuánto te da. Evidentemente, como estamos haciéndolo con un PVCímetro, pues la medición va a ser dada en centímetros de agua y hay que recordar que hay que convertirlo a milímetros de mercurio. El factor de conversión es 0.7356, entonces el resultado que obtengan ustedes lo multiplican por 0.735 y obtienen cuántos milímetros de mercurio tiene. Bien, ¿cómo vamos a realizar el monitoreo? Ya decíamos, y lo comentaba muy bien el doctor Martínez Subieta, existen estos factores de riesgo. Si se dan cuenta, ustedes empiezan a decir, oye, sépticos, el 60% de mi población son sépticos. Oye, balance hídrico elevado, oye, pues casi el 80% requiere mucho volumen. Entonces, casi todos los enfermos van a requerir este monitoreo, que es sencillo y lo podemos hacer rápido. Hay que identificar a los pacientes en riesgo y realizar un manejo médico para empezar a reducir esta presión intraabdominal. Podemos prevenirlo con una laparostomía, hablar con el cirujano, pero sobre todo algo que podemos hacer desde ya, una reanimación hídrica juiciosa. A ver, vamos pasando volumen. ¿Cómo quedó en el primer turno? Quedó muy positivo. A ver, cuidado en el segundo turno, cuidado en el tercer turno. Y finalmente, si no hay respuesta, pues el manejo quirúrgico con una laparotomía descompresiva. Vamos a ver la secuencia de manejo. Están ustedes en su terapia, detectan al paciente, 2 factores de riesgo más, empiezan a medir la presión intraabdominal. Resulta que es de 12 milímetros de mercurio o más sostenida y entonces inician el manejo. ¿Cuál? Ajustar los líquidos. Oye, ya le empecé nutrición parenteral, pues ya quítale la solución de base.
Ya le empecé nutrición enteral, reduce la solución de base en ese mismo momento, ¿verdad? Ajústale que sea la cantidad que requiere el paciente y mejorar la perfusión, considerar aminas. ¿Continúa estando la presión intraabdominal elevada, inclusive más de 20? ¿No? Bueno, pues entonces nada más nos vamos cada 4 horas monitorizándola. Si sí está en 20 o más, empezamos a manejar el síndrome compartimental abdominal. ¿Es primario? De no ser primario hay que preguntarse, ¿es secundario o es recurrente? Bueno, si lo es, una presión intraabdominal mayor de 25, entonces vámonos inmediatamente ya con maniobras quirúrgicas, una descompresión, ¿verdad? Lo mismo si es el síndrome primario. Continuamos con el manejo médico, seguimos midiendo la presión intraabdominal y ya comentaba la doctora Olvera, si es medir la presión de perfusión abdominal cada 4 horas. Acuérdense cómo se mide. Aquí tenemos la fórmula, es la presión arterial media menos la presión intraabdominal y esperen ustedes un valor de 60. Está bien perfundido mi intestino. De lo contrario, cuidado, están empezando a tener problemas de isquemia intestinal. Bien, ya lo están haciendo cada 4 horas. La presión de perfusión abdominal es de 60 o más, tranquilos, pero si no, continuar con el manejo médico. Si lo es mayor de 60 y la presión intraabdominal ya la bajamos a menos de 12. No, seguimos con manejo médico. Pero si ya tienen estas dos variables resueltas, entonces nosotros ya podemos considerar que podemos seguir con el monitoreo más espaciado, pero no perder de vista que es un paciente que tiene factores de riesgo y que puede tener un síndrome compartimental abdominal recurrente. ¿Cuáles son las maniobras de manejo? Uno diría, bueno, parece que nada más hay que abrir al paciente para salvarle la vida. No, tenemos muchas herramientas, vamos a dar mano de todas ellas. Podemos evacuar el contenido intraluminal, evacuar lesiones que ocupen espacio, mejorar la distensibilidad de la pared abdominal, optimizar la administración de líquidos y la perfusión tisular. Vamos viéndolo porque esto lo propone la Asociación Mundial en forma secuencial, en forma de paso. Entonces, primero, evacuamos el contenido intraluminal como sonda nasogástrica, que puede ser primero a derivación o inclusive a succión, considerar el uso de una sonda rectal, agentes procinéticos, aquí le ponen ustedes metocloramida, pueden indicar eritromicina, de acuerdo a las políticas de su terapia, y reducir el aporte de nutrición enteral o buscar nutriciones que tengan mayor contenido calórico en menor volumen, considerar enemas, inclusive hablarle al endoscopista una descompresión colonoscópica, suspender la nutrición enteral inclusive, y ahora sí ya el paso más avanzado, si la presión intraabdominal es mayor de 25, la presión de perfusión abdominal menor de 50, cualquiera de las dos, o lo que comentaban previamente, si hay una falla orgánica que no estaba presente previamente, bueno, pues entonces vamos a pensar que estamos un síndrome compartimental intraabdominal y considerar el manejo quirúrgico. La otra parte del manejo, evacuar lesiones ocupativas. Hay que realizar un ultrasonido para localizarlas. Si contamos con el recurso tomografía y considerar aquí el drenaje percutáneo de abscesos, quistes, algo que esté ahí ocupando espacio. También podemos hablarle al cirujano que nos lo valore y nos apoye con una evacuación quirúrgica y lo mismo, el último paso, ¿verdad? Nuevamente considerar una laparostomía. Mejorar la distensibilidad de la pared abdominal. ¿Qué le hacemos en primer abordaje? Evaluar bien sedación, analgesia. Busquen si su terapia realmente tiene un algoritmo de manejo de sedación, de analgesia, de relajación, y si no, aplíquenlo porque esto les va a ayudar mucho para muchas entidades. Si tiene un vendaje abdominal por cirugía, hay que considerar retirarlo o reducir la compresión, evitar el decúbito prono en la medida de lo posible y el Fowler no tan exagerado, no 45-50 grados, quizá 20 grados, y considerar inclusive posición de Trendelenburg. Asimismo, considerar si el paciente está con un CIRA agresivo, pues inclusive podemos apoyarnos con neurobloqueo. Nuevamente, presión intraabdominal aún así mayor de 25 o presión de perfusión abdominal menor de 50, descompresión. Optimización hídrica. Evitar reanimaciones excesivas. Ok, el paciente está mal, hay que ponerle 2 vías y pasarle mucho volumen. Vigilar esos riñoncitos, tratar de que saque ese volumen que le estamos administrando. Tratar de llevarlo a un balance de 0 o negativo al día 3.
Considerar inclusive el uso de colores para pasar menos volumen o inclusive soluciones hipertónicas. Hay que mencionar aquí nada más que este es nivel de evidencia todavía no tan sólido. Y una diuresis juiciosa. Considerar hemodiálisis o ultrafiltración si quedamos demasiado positivos en las primeras horas de manejo. Nuevamente, considerar manejo quirúrgico. Y finalmente, para optimización de la perfusión, hay que reanimarlo por metas, tener dentro de nuestras metas esa presión de perfusión abdominal de 60, un monitoreo dinámico y considerar, si no estamos alcanzando nuestras metas, el empleo de vasopresores. Nuevamente, no pudimos, bueno, pues última patada de ahogado, ahora sí cirugía. Y esa fue mi última diapositiva, muchas gracias. Fue un